La cruz fue el testimonio de una gran victoria sobre el diablo. La cruz de Cristo. Era necesario aún que fuese física, visible, y por un hombre que triunfó sobre el mismo Satanás. La cruz de Cristo, un testimonio de gran victoria sobre el enemigo. Cristo, con su muerte en la cruz y su resurrección, le ocasionó una herida de muerte al diablo. Usted lo sabe, ¿no? Dice Génesis 3:15. Aquel pasaje al principio de la creación, cuando el hombre fue creado y cayó. Ahí está la victoria de Satanás sobre el hombre y le quita el gobierno que Dios le había dado al hombre sobre la tierra para gobernar, para sojuzgar. El engaño del enemigo hace que el hombre le entregue la autoridad que Dios le había dado para gobernar. Y entonces Satanás, desde entonces el príncipe de las tinieblas, es el gobernador de este siglo. Lo que Dios le había dado al hombre, Satanás se lo robó, se lo usurpó. Y cuando Dios vino a ver al hombre en aquel momento donde lo llama y Adán responde: tuve miedo, me escondí. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que me diste por compañera. ¿Qué hiciste, Eva? La serpiente me engañó. Y ahí está, frente a la mujer, y le da el decreto de que cada uno tendría que sufrir la consecuencia, pero está también la promesa de libertad para el hombre un día. No se le había escapado a Dios. Dios tenía programado desde antes de la creación del mundo la venida de Cristo. Esto es algo hermoso. Algún día lo podremos ver cómo fue el programa de Dios. Pero no se le escapó a Dios que el hombre iba a pecar. Desde antes de la fundación del mundo estaba previsto que, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la maldición que Dios hace al mismo Satanás. Voy a poner enemistad entre el hombre, entre el mundo y vos, y un día voy a herirte de muerte en la cabeza. Vos solamente vas a intentar hacer un perjuicio al hombre, pero el perjuicio que vas a hacer al hombre no tiene nada que ver con la libertad con la que yo voy a traer libertad al hombre. Y ahí está la primer promesa de libertad. Y la primer promesa de que Satanás iba a ser derrotado totalmente. Y esto vaya teniéndolo en cuenta. Satanás está derrotado totalmente. No tiene poder, a menos que a veces nosotros se lo demos. Pero Satanás no tiene ninguna autoridad, ningún poder sobre nada. Fue vencido de muerte. Fue herido en la cabeza, fue vencido de muerte. Fíjese, Cristo, con su muerte y resurrección, y esto lo vamos a ir recalcando permanentemente, la muerte de Cristo pagó el precio del pecado. La paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros.
Pero si Cristo solamente hubiese muerto, de nada hubiese servido lo que Él hizo, porque no hubiera vencido la muerte. Cristo resucitó. El Padre aprobó la obra del Señor Jesucristo, santa, sin pecado, muriendo por nosotros los pecadores, y dice que el Padre lo resucitó y le dio un nombre que sobre todo nombre. Gloria sea el Señor Jesucristo. Siendo Dios, dice, no estimó el ser Dios, sino que se hizo hombre. Verdadero Dios no dejó esa condición, pero verdadero hombre no usó nunca la condición de Dios para hacer lo que Él hacía. Lo hizo porque era un hombre sin pecado, perfecto, santo, pero se hizo el propósito de no caer en la tentación, y de hecho por eso pudo morir, pero pudo resucitar porque no había en él pecado, y en su resurrección nos dio nueva vida. Con su muerte murió por nosotros, con su resurrección nos dio nueva vida. Por eso es que yo voy a recalcar: Cristo con su muerte y su resurrección venció al mismo Satanás. Fíjese qué hermoso pasaje este en Hebreos 2:14. Prácticamente nos pinta en un versículo toda una historia, toda una victoria a nuestro favor. Dice: así que por cuanto los hijos, nosotros participamos de carne y sangre, somos de carne y sangre, Así que por cuanto los hijos participamos de carne y sangre, Él, Cristo, Él también participó de lo mismo, de sangre y carne, para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. Más claro, imposible. Cristo se hizo hombre, vivió como hombre sin pecado, participó de nuestra misma carne y huesos, pero venció a Satanás a través de la muerte. Dice que venció al que tenía el poder de la muerte, porque por el pecado nos habíamos sufrido, o había sido para nosotros la muerte. Él tenía el poder de la muerte, pero el Señor Jesucristo lo venció. Dice, fíjense, para destruir. Hay palabras que tenemos que ir guardando. Destruir. No dejó nada construido. No le dejó ningún argumento al enemigo. No le dejó nada a la mano al enemigo para que pueda levantarse algún día contra el reino de los cielos o contra nosotros los escogidos. Y librar, dice el pasaje. Fíjese qué claro. Y librar a todos. ¿A cuánto? A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. Todos aquellos que venimos a Cristo somos hechos una nueva criatura, y ya la muerte no tiene nada que ver con nosotros, y la servidumbre o la esclavitud para con el diablo ha sido totalmente destruida. Hemos sido hechos libres. Hoy día vamos a dar vuelta por aquí. Quiero que esto quede muy claro, porque si no, no podremos seguir avanzando después. Hemos sido hechos libres totalmente por la muerte de Cristo. Satanás fue vencido para destruir al que tenía el poder de la muerte. Satanás fue destruido. Dice que fue herido en la cabeza, el primer pasaje. Este otro dice que fue destruido y que nosotros fuimos hechos libres. La muerte de Cristo en la cruz dejó sin armas. Satanás fue desarmado, no tiene nada, ningún arma. De hecho, dice la palabra que no hay arma forjada que prosperará contra el Hijo de Dios. Satanás fue desarmado.
y sus argumentos en nuestra contra fueron anulados. Dice Colosenses 2, 14 y 15. Dice que anuló el acta de los decretos. Cristo, con su muerte en la cruz, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es tu Señor, este es nuestro Cristo, este es el que está con nosotros todos los días, este es el que logró para nosotros una salvación tan grande. El enemigo ha sido derrotado, anuló. Legalmente esta palabra tiene gran fuerza. No solamente dijo, bueno, vamos a ver cómo cambiamos las cosas. Anuló el acta de los decretos que no nos era contrario. La ley vino a ponerle al hombre en un compromiso con Dios. Y había leyes morales, pero también leyes que tenía que cumplir, rituales. Y el hombre no podía, por más fuerza que hacía, cumplir la ley. Y entonces Satanás iba juntando argumentos para acusar al hombre en la presencia de Dios, porque al hombre le era imposible cumplir la ley. Vino el Señor Jesucristo, cumplió toda la ley, absolutamente toda la ley. Y entonces cuando fue a la cruz y Satanás creía que ya Cristo era derrotado porque lo mataba, el Señor Jesucristo fue a la cruz y resucitó y venció. Y por eso todos los argumentos que el diablo tenía y que pueda alguna vez presentarte algún argumento, porque a veces pecamos, porque a veces nos equivocamos y vamos al Señor y pedimos perdón, pero cuántas veces viene el diablo y nos quiere acusar y nos quiere hacer sentir mal. La palabra dice que el diablo ya le ha sido quitado toda el acta de los decretos que nos era contrario, los pecados pasados tuyos, los presentes, los futuros, los de toda la humanidad, todo lo que tenía escrito Satanás para condenar al hombre a ir a la presencia de Dios y decirle, fíjate, el Señor Jesucristo, dice, no solo que anuló el acta, la clavó en la cruz y quitó de en medio todo aquello que había en contra nuestra. Queridos hermanos, capte esto, porque esto nos habla y nos va a fundamentar una salvación tan grande que nadie nos la puede quitar, ni aun el mismo enemigo. Y despojándose, los dejó sin nada, lo desarmó, lo dejó sin argumento. Y despojando los principados y las potestades, no solamente que lo despojó, sino que cuando Cristo resucitó, avergonzó al diablo, porque el diablo creía que había vencido, porque el hombre le ayudó diciendo que lo habían robado y que se lo habían llevado. Pero el Señor Jesucristo apareció por muchos días y esto avergonzó no solamente a aquellos hombres que no creían, no solamente a toda la sociedad, sino al mismo reino de las tinieblas. Lo avergonzó públicamente. Nadie puede decir que Cristo no resucitó. Hay evidencias que resucitó y su resurrección hizo que el diablo sea no solo derrotado, sino avergonzado. Él cree y muchas veces nos hace creer a nosotros que tiene poder y autoridad sobre nuestras vidas. Pero querido, sepa que
el acta fue anulada, que Satanás fue destruido, que fue despojado, que el Señor Jesucristo nos dio libertad. Todo esto vamos leyendo y vamos a ir guardando. ¿Cuál es nuestra posición ahora como hijos de Dios? Ahora somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo hizo todo esto por nosotros. No podemos detenernos, pero en 2 o 3 versículos nos vamos mirando todo lo que hizo a nuestro favor. Ahora, ¿cuál es nuestra posición como hijos de Dios? Podemos disfrutar, queridos, podemos disfrutar la victoria de Cristo a nuestro favor. Podemos disfrutarla. Si no la disfrutamos, muchas veces es porque no creemos, porque el diablo nos confunde o porque no nos dedicamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios para que las bendiciones nos alcancen y no se alejen de nosotros. Dice Juan 17, mire cómo empieza el Señor Jesucristo su promesa de que esto se iba a cumplir antes de irse, antes de ir a la cruz. Él ya sabía lo que iba a pasar, pero nos encomendó al Padre. Usted lo va a leer después, Juan 17, todo. Yo solamente hice líneas de todo el capítulo. Levantando los ojos al cielo, el Señor se puso a orar por vos, querido, por mí, por los discípulos. Levantando los ojos al cielo, en oración dijo: Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oraba por los discípulos, oraba por vos y por mí. Todo el capítulo lo reduje a 3 líneas, porque si no nos quedamos aquí. Pero una oración tremenda, encomendando a los discípulos al Padre. El Señor Jesucristo ora: Padre, yo te pido que los guardes y los libres del maligno. ¿Usted cree que la oración del Señor Jesucristo no fue oída? ¿Usted cree que el Padre, escuchando la oración hoy y ayer y siempre, no ha cumplido con la voluntad de Cristo, que ya pagó el precio? Fíjate qué tremenda la obra y el amor del Señor Jesucristo antes de ir a la cruz. Él sabía que iba a ir, Él sabía que iba a vencer. Para esto había venido, aunque le costó mucho, aunque no estuvo a punto de abandonar nunca, pero le costó tremendamente. Sin embargo, Él, sabiendo que iba a la cruz, dice: Padre, una cosa te pido, guardalos por vos y por mí. Imagínate si el diablo puede hacer algo. Imagínate si la obra de Cristo fue para que vivamos malos o en derrota. Una salvación tan grande. Padre, ya está cumplido. Ahora te pido que los libres del maligno. Iglesia, el maligno no nos puede tocar. El Señor oró para que el Padre nos libra del maligno. Siempre me acuerdo cuando mi padre me enseñaba en casa o aún en la iglesia, y decía: estamos en las manos de Cristo y en las manos del Padre. Siempre me acuerdo de esto, siempre. Estamos en las manos de Cristo, pero guardados en las manos del Padre. El Señor Jesucristo hizo la obra, pero le dijo: Padre, estos que me has dado, no quiero que ninguno se pierda y que el maligno no los toque.
líbralos del maligno. Querido hermano, el maligno, aunque a veces te asuste, aunque a veces te quite la fe, aunque a veces creas que el diablo puede más, el diablo está vencido, no tiene poder ni autoridad sobre ningún hijo de Dios, si no esta oración no se hubiese cumplido. En vano el Señor Jesucristo hubiera orado por vos. Dice, toda la victoria de Cristo en la cruz fue hecha, asignada para el hombre. Toda la victoria de Cristo te la dio a vos y me la dio a mí para que la disfrutemos. Cristo fue condenado y murió en la cruz por vos y por mí. Yo estaba condenado, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Tremenda obra, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Hay hombres que condenan, ¿no? Hay hombres que atan con sus palabras y maldicen a otros y se creen que son tan autoridad y tan santos que condenan. Pero la palabra dice, ¿quién es el que condenará? Ni un hombre, ni el diablo puede condenar. Si sos salvo por Cristo, estás libre de condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice la palabra. No te olvides, aun cuando a veces cometemos errores, aun a veces cuando pecamos, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Quién condenará? ¿Quién? Si el Señor Jesucristo, dijimos, murió por todos nuestros pecados, cuando caigamos, cuando pequemos, cuando nos equivoquemos, vamos al Señor, Él nos perdona y esta palabra se cumple. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, no murió un hombre, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Te das cuenta por qué hablamos de su muerte, pero de su resurrección? Cristo murió, pero la victoria está en que Él resucitó. El que además, no solamente que no te va a condenar nadie, no solamente que Cristo murió para pagar todos tus pecados, no solamente que Cristo resucitó para darnos vida, y además hay más. Él está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Aleluya! ¿Qué pecado tan grande nos apartará del amor de Dios? ¿Qué pecado tan grande que vamos a la presencia de Dios y el Señor y confesamos nuestro pecado y entonces el Señor le dice, Padre, es verdad, es digno de condenación, pero acuérdate, yo morí por Él en la cruz, por todos sus pecados. Y Él ha pedido perdón. Yo soy el que estoy entre vos y el juicio que este hombre merece. Más aún el que intercede. ¿Te das cuenta, querido hermano? ¿Puede tener autoridad el diablo? ¿Puede el diablo tocarnos si el Señor Jesucristo está ante la presencia del Padre intercediendo por cada uno de nosotros? Solo que tenemos que tener ojos abiertos permanentemente para no dejarnos engañar. Nosotros solo debemos permanecer firmes. Esta es la condición que tenemos que tener. Estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dijimos que el Señor nos había librado de la esclavitud del pecado, querida iglesia. Este paso lo tenemos que dar todos los días. Gálatas 5:1, el Señor nos aconseja, permanezcan firmes, sin darse vueltas, sin fluctuar, sin temer. Esta es la condición que tenemos que mantener
mantener para que Dios nos bendiga y el enemigo esté tan lejos que nunca pueda hacer nada. Firme en la libertad. No te olvides, no estamos esclavos. El diablo no puede atarnos. El diablo no puede hacer nada. Somos libres. ¿O no dice así la palabra? Estad pues firme en la libertad con la cual Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No te dejes engañar, ni por filosofías, ni por enseñanza, ni por cosas nuevas que aparezcan, ni por el mismo diablo que quiera te quiera perturbar y a veces quiera hacerte creer. No estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Ya fuimos libres. Solo debemos permanecer y defender esta posición. Y sí, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado y potestades de la tiniebla. Es verdad, el diablo existe. Es verdad, quiere confundirnos. Es verdad, quiere hacernos caer. Vamos a mirar más adelante. Es verdad, las concupiscencias o las inclinaciones de nuestro corazón, Él la aprovecha para tentarnos y hacernos pecar. Debemos permanecer y guardar esta posición que el Señor nos dio. El Señor ganó una posición para nosotros, que somos hijos de Dios. Estamos anotados en el libro de la vida, y entonces debemos permanecer y defender. Cuando el maligno venga, el Señor le dijo: diablo, acórdate, escrito está, querida iglesia. Cuando el enemigo te quiera confundir, decile lo que está escrito. Toda esta palabra que hemos leído está escrita a nuestro favor y en su contra. Por lo demás, hermanos, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Claro, querida hermana y querido hermano, si usted no come un día, tal vez no le pase nada. Si no come 2 días, tal vez se sienta un poco mareado. Si no come 3 días o una semana, tal vez no se pueda levantar de la cama. Si no come por un mes, tal vez lo lleven con los pies para adelante. Y claro, querido, así es. Muchas veces, un día no tenemos comunión con Dios. Muchas veces un día no oramos. Muchas veces 2 días estamos muy ocupados y la palabra no nos habla y Dios no nos puede hablar. Y entonces queremos ser fuertes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Vamos a ocupar un día para hablar de la armadura, vestidos de toda la armadura de Dios. Mi posición, terminamos, es permanecer firmes. Así dice la palabra. Y una vez que la lucha contra el enemigo haya terminado, estar firme. Esta es la posición, no salir a buscar la guerra. El cristiano no está para buscar guerra, no está para ir a enfrentar al enemigo. No tenemos nada que enfrentar al enemigo, no existe, está vencido. Y cuando Él venga a confundirnos, tenemos que estar firmes en la libertad con la cual fuimos hechos libres. Someteos, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. A veces huimos del diablo, a veces pasan cosas y nos aterrorizamos. ¿Y ahora qué hacemos? Querido, que el diablo no te confunda ni te aterrorice. Está vencido. Si nosotros nos sometemos a Dios, vamos a resistir al diablo y el que va a huir
va a ser Él. No debemos ser fluctuantes. Yo puse aquí, ni creyendo toda corriente que aparezca. El último punto. Querido, hemos recibido ya varios versículos que nos hablan del poder de Cristo sobre Satanás, de la derrota de Satanás, de nuestra victoria viviendo en Cristo. No te dejes confundir. No voy a hablar de cuánta confusión hoy aparece, porque tendríamos que hablar de muchas cosas. Hay mucha confusión que lleva al cristiano a vivir en temor o vivir en derrota o bajar a Cristo y levantar el poder del enemigo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 1 Juan 5:18. Aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién fue engendrado como hombre por Dios para pagar el precio de nuestros pecados? Cristo. Cristo es el que venció, Cristo es el que te guarda. Es Él quien pagó el precio de nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros debemos someternos a Dios en obediencia. Este es el punto importante. Someteos al Señor, y entonces aquel que fue engendrado por Dios nos guarda y el maligno no nos toca.